Sirpa, jupa, Caiza provincia, para acá, Kipka provincia, pero Coro marcat tanto ahora que están. Hilata Román, haz que kipan, Kamisaki. Muy buenas tardes, hermano. ¿Cuál es su nombre? Apcat asima, ay, ukamata, kabañan. Muy buenas tardes, Freddy, hermano. Kamisaki. ¿Cuál es su creación? Freddy. Hermano Freddy. Mucho tiempo y ya estoy retornando acá a Radio San Gabriel, dialogando con los hermanos campesinos a este programa, ¿no? Es más conocido, son de 4 de la mañana, de 4 de la tarde hasta las 5 de la tarde, ¿no? Primeramente, a ver, mandaremos un saludo a todos nuestros oyentes de Radio San Gabriel, siempre a su persona, tanto al hermano locutor que están siempre trabajando y a todos los oyentes de Radio San Gabriel y también al director de Radio San Gabriel, ¿no? Que es el radio más conocido de todos los aymaras, ¿no? Walikilata Roman, con Ashuakisi, Arstaoñani. Bueno, pues el motivo de la visita es siempre, cada vez cuando hay tiempo, hay que venir a visitar, Claro. expresarse y tal vez quizás pensar o opinar, digamos, de lo que está pasando aquí en nuestro estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Con nuevos gobiernos que han estado electos. A veces estamos muy poquito como nosotros, como jóvenes provincianos, como ciudadanos, estamos un poquito decepcionados, a veces, lamentablemente. Así es la vida, ¿no? Bueno, eso he venido a opinar, ¿no? Está bien, ¿no? Walik, a ver, Arstaoñani, con Kamakis. Niawa ya sistanja irpjarwaja, machaca, presidente, vicepresidente, senadores, diputados, upana casa, ¿no? Ministro una casa utaswajara, viceministros. A ver, jumatak, wain jamás kun jamás quizá utaswayapje, ya está naira pache y nakamantawayapjara, jumatak kun jamás su caja girata. Román. Bueno, está bien. Primera elección y segunda elección ya hemos ganado, ¿no? En la segunda vuelta, ¿no ve? ¿No es cierto? Y entonces, a veces, gracias al capitán Lara, ahora que es nuestro vicepresidente electo, entonces, gracias a él también ha ganado nuestro presidente electo, que es el Rodrigo Paz. Ahora, anteriores meses que estábamos escuchando en los medios de comunicaciones, en las redes sociales, todo en sí, que ya estaba queriendo alejar a un costado a nuestro vicepresidente. Entonces, eso no es mucho dable para todos los bolivianos, porque gracias al hermano Lara está nuestro presidente en donde lo que está. Entonces yo creo que tiene que reflexionar nuestro presidente del estado. No, asquiva, ¿no? Hay que, ¿no? Ya se está no viceministro, hay coordinador, se hacen jaraki, ¿no? Con Wilson Santa María. Hay pamanta jaraki, jupaja y hasta coordinación lut anisi aniwa, diputados, senadores, ministros, aldos policiales, militares, hay panacam. Pero amuit en la casa gilata con la teja, hay caja función irnacaña pao vicepresidente. Pero hay viceministro, hay campeja, acá si están a vicepresidente Lara Paroja, Maisak Uchurosa Apkata Caspa, Hayu Kamau, Sasino Asapjaraki con la tejana, Hayuka función, Jupapok Chinete, Sasin Amit en la casa. Es como un florero más. Sasina Sawapjaraki. A ver, ¿cómo te con jamás su casa? Sí, la verdad, eso es, pues como hace rato lo mencionaba, eso a veces es un poquito molesto para todos los ciudadanos, porque hasta en día de la oposición lo hemos visto, todo el nuevo departamento sabe cómo es nuestro huipala, nuestro sagrado de los aymaras, de los indígenas, hasta lo han hecho a un costado, lo han sacado de la banda presidencial. Entonces desde ahí ahorita está comenzando a fallar, y yo creo que en esto sin gestión no sé dónde llegaremos. A veces hay casos de pensar, ¿no? Pero para mí creo que en aquellos de antes de 2006, 7, 10, 15, 20, nosotros con el expresidente Evo Morales estábamos diciendo que gobernaremos los originarios y los aymaras. Ya no los de derecha, los de izquierda, ya no mirar, sino deberíamos ser los originarios. Pero lamentablemente seguimos tropezando desde el año pasado con el Yanine Áñez, con el Lucho Ar, sí, seguimos ahora estos años, seguimos, entonces a veces para mí creo que ya es hora de formar a los nuevos líderes. Próximas elecciones que va a venir, por lo menos ya tienen que ser los jóvenes, ya tienen que afrontarse, digamos, para ser presidente, vicepresidente, para ser senadores, diputados, todo en sí. Ahora, hablando también de los senadores, diputados, no han densado, digamos, de la clase aymara, de la clase quechua, no están. Entonces, eso a veces es un poquito más molestoso para los gente joven, para mi persona, digamos, como jóvenes, es un poquito molestoso, ¿no? Si vamos a estar así, nunca vamos a lograr el proceso de cambio. Y tampoco nunca vamos a estar, digamos, los jóvenes en el poder. Sigue van a estar, digamos, los de derecha, los que han venido de otros países, ya sabemos, ¿no? Y bueno, no vamos a pronunciar así, ¿no? Al 100%, digamos, ¿no? El pueblo sabe, ¿no? Hay que taquio, ¿no? Más líder, guay, siñan, guay, nana, estaba con acata, con la techurna can provisto, que nacan utiu, líder, hayucaja. Pero a uspecha, guay, estaba con la camaja, maisato quiero saranacoestan.
Haniu chekpacha ma horizontes están ahí, ma taki hay sarantante, no. Avispacha kunatsu han sarantanteja, hilir hilat kuyakana causa para avispacha. Jupakira quizá kuns yatis asina, no. Hayu kai hilat kuyakana. Hayu kampej kowainaro askin ham wakt esis ki sarantañatak irparuñatakeja, aina charos hasta apaxna hayu kamawa. A ver, juma wain hamaja hilata Román. Waina masina kamampi hanukahtawa kuna kampis tanta esta espachatawa kupanaka kamsap kisa acá Bolivia marcasata nairar irpsuñataki amuit awinaka utjite. Bueno, la pregunta muy interesante, ¿no? Entonces, a veces, dialogando con las hermanas y con los hermanos, y digamos de la generación, hablando de generación con generación, a veces son mucho diferentes, mucho distintos, ¿no? A veces las opiniones. Entonces, hoy en día, digamos, de mi generación, algunos de los jóvenes están en otra situación, se están preocupando en otras cosas, no se están preocupando, digamos, después de 5 años, 3 años, ¿qué va a ser Bolivia? Entonces, yo, por lo menos, para mí que ya es hora, digamos, ya tiene que formar, digamos, puede partir la formación desde este Radio San Gabriel. Por lo menos puede haber una reunión dialogando con los con los jóvenes, digamos, de diferentes provincias que pueden llegar, entonces ya de ahí poco en poco, porque no va a ser pues de noche a la mañana, entonces ya algunos compañeros que yo tengo siempre a veces conversamos a ver cómo podemos cambiar Bolivia o cómo los realmente neto bolivianos podemos gobernarlos como bolivianos, nuestro presidente, porque ya no digamos que ahorita el tuto no sé de dónde ha venido, ya sabemos de dónde son sus padres, sus madres, todo en sí, ¿no ve? Entonces ya no, entonces sigue, vamos a estar así, vamos a estar tropezando, por eso los jóvenes, algunos dicen va a ser muy difícil de cambiar esos procesos de cambio. Entonces, para mí creo que no es, por solo poco en poco ya tenemos que prepararnos y para las siguientes elecciones ya tenemos que subirnos ya poco a poco. No, ayukawa, no, wain tawakonak, no. Askin jama hilata a Román, jupas amuit araque. Ucapi, más proceso de cambio. Naira pachatpacha, arusutaja, no. Proceso de cambio. Hayuka utjañap. Hiwas kama, apnakas jañao, collasuyo marca. Sasinua Felipe Quispe Malco, jupas hasta Guaraquina. Hayukaro pocos pachatant, janiche. Uinjatawa, ¿no? Pasir maimarasa, ¿no? Senadores, aymaranaka utjanua. Pero haseki y hasta colquempe alantayasipje. Exacto. No, hayuka ujanu teña paqui, tucat pisata kawakichabenja, hiwasana caja, colquechu y matanua, quites colque y hasta oxchuranza, ya, hankaki sartana. Hani ujilat kuyakanaka. Inducción si están uka utjañapa y hasta marcat hachiri, askin jama. Hayukaja, hayaro purineja, ¿no? Y jarospa Bolivia marcasa hilat kuyakan. A ver, tú eñataki, a ver, hilata Román, jumacamos, o es más, waintawa con acar, anchito resan istasip karak pachata, o kunateja, ma wainaja, yaka wainaro, arjaiteja, askiwa, sapjarakiwa. La verdad, hermano Freddy, y como a todos los oyentes de Radio San Gabriel, ahí yo siempre les digo, ya pensaremos por Bolivia. ¿Qué va a ser después de 5, después de 10 años Bolivia? ¿Qué va a ser? Ahorita estamos totalmente jodidos, parte combustible para los conductores, estamos ahora ya un poquito ya está queriendo normalizar, pero ojalá que sea pues 100%, digamos, normalizado, y también parte económico, y también parte de canasta familiar también. Seguimos, ¿no? Yo que he visto en algunos lugares, algunos municipios, algunas marcas, algunos lugares que yo siempre estoy bajando a visitarlo, entonces en esa manera a veces hasta un plato de comida está demasiado, está hasta los pasajes, todo en sí. Entonces la gente dice, ¿por qué? Toda cosa ha subido, eso es fácil decir, digamos, a los vendedores, a los comerciantes, fáciles decir eso, ¿no? Toda cosa ha subido, listo. Pero eso también ya tenemos que pensar, porque esto también nos ha causado, desde como hacer me enseñabas con los expresidentes, como ser, ya les he pronunciado con nombres, entonces desde eso hemos partido ya poco a poco, pero esto también ha sido la falla, pues nuestro expresidente Geo Morales Aima. Él ya debería formar nuestros líderes jóvenes, entonces a veces mucho que hay que hablar por este tema, entonces yo creo que ni un día entero podemos terminar, hay que tocar punto por punto y parte por parte, hay que analizar, hay que dialogar biencito las cosas. Ahorita estamos tocando así punto por puntito, pero hay que profundizar eso. Entonces quiero decir a todos los oyentes de Radio San Gabriel, a todos los jóvenes y a las damitas, y más que todo ahí de las provincias, más que todo están con la intelectualidad de gobernar, digamos ahora que está viniendo a las elecciones de subnacionales, departamental, tanto municipales, entonces para eso también hay que preparar a los gentes jóvenes, porque a veces dicen, no, uno es joven y quiere llegar al poder, dicen, es joven, no tiene experiencia, es la verdad. Pero no todos los jóvenes, algunos jóvenes estamos con esas ganas de llegar al poder, por lo menos de dar esa solución y llegar al poder, pero con algo objetivo mejor. Ya no digamos tropezando con los mismos años, con aquellos años que estábamos cada vez con mismo. Entonces ya tenemos que cambiar, como dicen, el proceso de cambio. Nada más quiero decir un jalaya, pues un saludo también a
a los 8 municipios de la provincia de Pacaje. Bueno, Walik. Sí, entonces yo sé que exactamente no es la última ni la primera vez, como de siempre vamos a estar viniendo a visitar a Radio San Gabriel, a este programa, dialogando con los hermanos campesinos. Un gusto pues hermano Freddy, bueno hasta luego, pues un hayaya, San Gabriel. Hayaki pan hayu kamata roman sir pa hayu pan pe arkipt orak tan kilat kuyakan.